Bienvenido, somos Sistema de Bibliotecas UCSC. En esta ocasión presentamos plataformas de gestión de datos de investigación en abierto. Muy buenos días. Hoy, día miércoles 11 de septiembre, finalizamos exitoso, esta exitosa jornada con los 5 talleres. Este ya es el último taller que vamos a llevar a cabo en breve. Va a ser, en este caso, llevado a cabo por nuestra referencista, bibliotecóloga, especialista, curadora de datos de la Biblioteca de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y el taller que vamos a ver el día de hoy son los planes, las plataformas para generar planes de gestión de datos o PGD, como se conocen también. Cualquier pregunta, dato que necesiten comentar, pueden hacerlo a través del chat o en este caso levantando la mano. Sin más preámbulos y sin más dilaciones, entonces les voy a dejar con Daniela Sáez para que comience con su exposición. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción, Morela. Ah, Bienvenidos a todos a este último taller. Les agradecemos a todos su participación. Recordamos también que con 3 asistencias o más vamos a otorgar el certificado y que las grabaciones estarán, una vez que pasen por este proceso de edición de biblioteca, en nuestro canal de YouTube para quienes se pierdan o tengan que retirarse antes o quieran revisar nuevamente el contenido, porque esta jornada han tenido muy buenos contenidos y en esta oportunidad, en este último taller particularmente, se juntan muchas cosas que ya hemos visto previamente. Entonces, voy a comenzar compartiendo, me avisan si no se ve, si es que hay algún problema con el audio o algo así. Y también reitero lo que dice Morela, si necesitan hacer alguna consulta mientras estamos en la presentación, con toda la confianza, ya sea por el chat o levantando la manita. Entonces, gestión de datos de investigación, o mejor dicho, en este caso, las plataformas para lo que es la planificación de la gestión de los datos. A mí me gusta iniciar esta presentación antes de lanzarnos directo a las plataformas a entender cómo se realiza esta planificación y primero a entender qué es una gestión de datos. Me gusta introducir particularmente por qué esto se está viendo ahora nuevamente o se está empezando a ver ya con mayor fuerza en Chile. Esto ocurre gracias a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, que en 2022 sacó su política de acceso abierto, lo que impulsó también los proyectos de ciencia abierta para que asegurar esta disponibilidad dentro del acceso abierto de publicaciones y datos de investigación, aquí es donde se integra el concepto de datos de investigación, ya que el principal resultado de cualquier proyecto que se postula a ANID suele ser el artículo, el libro, el producto final. El dato de investigación se empezó a integrar gracias a esta política de acceso abierto. Y también ANID ha desarrollado varias capacidades para apoyar a la disponibilización tanto de publicaciones como de datos de investigación. Eso, por supuesto, incluye su propio plan de gestión de datos y brindó este proyecto para las universidades para instaurar las capacidades también dentro de las universidades y así empezar a soltar la mano con lo que es, por un lado, el acceso abierto a los recursos ya más formalizado y por el otro, a los datos de investigación. Entonces, la gestión de datos es este proceso, es este manejo de los datos de manera adecuada, lo que nos permitirá entonces eh, trabajar datos desde el inicio de una investigación hasta su posterior preservación, pasando por todas las etapas del ciclo vital que se llama de los datos de investigación durante una investigación. Los datos de investigación son este material cualitativo y cuantitativo que ha sido registrado durante el proceso de investigación. Esa es la definición mejor de los datos de investigación, ya que muchas veces consideramos datos, estructuras ya más formales, como, de hecho,
piensan en datos de investigación, muchos piensan en el Excel, muchos piensan en cosas más arrojadas hacia las ciencias, los programas de evaluación de datos, pero hay mucho más. Hay tanto cuantitativo como cualitativo para trabajar en los datos y para poder disponibilizarlos. La idea también de este trabajo con los datos es que cumplan con ciertos principios, como son los FAIR. Los datos FAIR tienen que cumplir con estas cualidades de ser encontrables, de ser accesibles, de poder interoperar entre ellos y después ser reutilizables. La parte de reutilizables es lo que más interesa, sobre todo porque al disponibilizar los datos se pueden volver a trabajar o se puede hacer una suerte de comprobación. Las revistas también están solicitando datos de investigación o disponibilización de datos de investigación justamente para validar lo que se trabajó en la investigación. Si uno ocupa los datos de una investigación usando el mismo trabajo que se hizo para la investigación, los mismos programas, la misma cantidad, deberían dar los mismos resultados que están presentando en el artículo. Y eso valida su investigación. Y esa es la idea principal de los datos de investigación y su disponibilización. Por tanto, un plan de gestión de datos es un documento. A mí me gusta mencionarles, sobre todo a los investigadores, que ustedes ya trabajan con datos, no les estoy explicando nada que ustedes ya no hagan. Todo dentro de su mente, ustedes saben qué tipo de datos quieren para su investigación, cómo los van a conseguir, dónde los van a guardar durante la investigación, ustedes ya manejan todo eso. Muchos ya saben cuáles son los datos que pueden ser protegidos, cuáles no. Nadie conoce su investigación mejor que ustedes, nadie conoce los datos mejor que ustedes. Lo que hace el plan de gestión de datos es justamente dar este documento para ordenarse. Es como tú lo tienes aquí, pasémoslo al papel para ordenarlo. Como tal, el plan de gestión de datos es un documento móvil, porque sabemos, saben ustedes también, que los mismos datos que se planifican tener al inicio de una investigación no necesariamente van a ser los que van a tener al final. Podrían aparecer más. Podría resultar que algunos datos no les van a servir. Sacarlos de su investigación definitivamente. Podrían ocurrirse nuevas cosas o que resulta que unos datos que pensaron que podrían utilizar libremente resulta que no pueden usarlos, sino que hay que protegerlos y eso pasa durante la investigación. Entonces el plan de gestión de datos se va preparando desde el inicio y luego se va a ir modificando constantemente conforme se vaya realizando modificaciones desde su investigación. Los beneficios de utilizar un plan de gestión de datos, porque al final sigue siendo más trabajo para el investigador normalmente. eh, lo hacen, sí, en su mente, pero el traspasarlo, el formalizarlo al documento suele ser más trabajo y por eso también el potenciamiento del uso de esto es algo que nosotros destacamos por los beneficios que se van a tener al final. ¿Cómo permitir esta adecuada preservación de sus datos? Suele ocurrir, puede ocurrir que al momento de trabajar con los datos o de terminar de trabajar con los datos, pierdan esos datos por diferentes cosas. Al tener un adecuado pensamiento en cómo tratar esos datos, podrían evitar perder información que después podría ser utilizada nuevamente por ustedes. Mantiene esta integridad de los datos, cumple al final con las exigencias de la agencia financiadora. ANID está solicitando plan de gestión de datos ahora, o conocer lo que es la gestión de datos. Las universidades que están trabajando con el proyecto de Ciencia Abierta o que trabajaron como la nuestra, la UCSC, van a empezar a solicitar plan de gestión de datos, su propio formato, y así con muchas más. Si ustedes trabajan colaborativamente, especialmente con investigadores de países europeos, a ellos sus entidades financiadoras les piden plan de gestión de datos, muchas veces más complicados que el que están pidiendo desde Chile. Entonces, conocerlo es bueno, les ayudará muchísimo, ahorra tiempo porque justamente no tienen que estar recuperando porque tendrán todo bien organizado. Promueve nuevos descubrimientos en el sentido de que al ver su plan de gestión de datos puede ocurrirse nuevas ideas, pueden seguir trabajando, aumenta el impacto de su investigación. Los planes de gestión de datos también son citables, al igual que los datos de investigación, entonces mientras más productos se puedan trabajar o puedan ocupar, más situación se puede desarrollar. Favorece la transparencia por lo mismo que yo les mencionaba de que al disponibilizar los planes de gestión de datos y los datos de investigación, ayudan a que su investigación tenga esta validez de que efectivamente lo que nosotros hicimos en la investigación se refleja en los resultados y apoya la ciencia abierta. ¿Qué mejor que eso?
Diferentes pasos o diferentes puntos a considerar al momento de realizar un plan de gestión de datos. Este esquema vamos a verlo parte por parte, así, bien así, porque al final cuando yo les muestre la plataforma que les podría ayudar a gestionar un plan de gestión de datos, eh, identifica todo esto que yo les voy a estar mencionando. Entonces, atención. Primero, revisar los requerimientos de la entidad financiadora. Tal como les mencioné, varían. No es el mismo plan de gestión de datos para cada una. Algunos piden más información, otros piden menos. ANIT pide, de hecho, su plan de gestión de datos es un registro, pero antes era un Word y el Word tenía 2 páginas, mientras que, por ejemplo, entidades como Horizon 2030, si no me equivoco, eh, su plan de gestión de datos parece otro paper, se completa con hasta 15 páginas. Yo he pillado de planes de gestión de datos. Ahí le piden incluso validar cómo van a cumplir los principios FAIR. Eso no los pide ANIT. Entonces, ¿qué está pidiendo su entidad financiadora sobre el plan de gestión de datos? Ahí hay que revisar. Fuera de eso, siempre en un plan de gestión de datos hay que identificar qué tipos de datos voy a obtener, qué voy a utilizar, su nivel de procesamiento, su forma, su tipo, dónde proceden, hay que identificarlo. De eso dependerá también si ustedes van a citar a otros que ocuparon los datos de otras personas o si es que es de procedencia, fuente yo, elaboración mía. Y así, volumen, cantidad y dónde se van a organizar. Como les decía, muchos piensan datos de investigación, piensan en Excel, piensan en programas, hay más. Una imagen puede ser puede ser un dato de investigación, un registro sonoro como una entrevista, bases de datos, software, ahí depende de la disciplina, modelos, algoritmos, cuadernos de anotación de campo pueden ser un dato de investigación. Y esto dependerá mucho de la disciplina y de lo que ustedes puedan disponibilizar. Lo que no puedan disponibilizar, no se disponibiliza. Esta es la forma más fácil de entenderlo, según su procesamiento. Nosotros anteriormente pensábamos que el mejor dato que se podía disponibilizar era el procesado, hasta que nos dimos cuenta que dependía de la disciplina que se estuviera trabajando. El mejor ejemplo para diferenciar cada uno de estos es una entrevista. Si ustedes realizan una entrevista, normalmente esa entrevista se graba en un audio, en un registro sonoro. Ese audio registro sonoro es un dato primario sin procesar. Ahí no lo han trabajado nada, se sacó en bruto. Por otro lado, cuando esa entrevista ustedes ya empiezan a transcribirla en un Word, hablamos de datos procesados. Ahí está limpiado, ustedes agregaron las palabras, ahí ustedes trabajaron este audio para que se entendiera bien y lo traspasaron a un Word, dato procesado. Y normalmente ese Word es el que después uno ingresa a un programa como el Atlas u otros para decodificar ese Word o codificar ese Word. Y finalmente tenemos los datos analizados que suelen ser el que aparece en el artículo o en el libro o en el recurso final de investigación. Aparecen los datos analizados, datos suplementarios que complementan esta investigación. Fue el proceso de tratamiento, o sea, es el resultado de pasó en el Atlas IT, se obtuvo unos resultados gráficos y todo, y esos son los datos analizados. Esa es la parte final. ¿Qué ocurre, por ejemplo? En, los da- en la inteligencia artificial, si no me equivoco, sobre todo los programas bases así, más básicos son los datos primarios, así sin ninguna transformación, son los datos que les sirven a ellos para empezar a producir más. No les sirven los procesadores, les sirven los ya básicos básicos. Para muchas ciencias sirven los datos procesados. Cuando ya está finalizado, a algunos les serviría la entrevista, a algunos les servirían los exos, que pasarían a programas y sacarían nueva información dependiendo de lo que necesiten. Y para ciencias como la filosofía, por ejemplo, los datos analizados son los mejores datos que podrían disponibilizar. Las ideas de los autores para ellos son lo más pertinente para que ellos puedan reutilizar. Entonces ahí depende de la disciplina. Ustedes conocen sus datos, ustedes sabrán cuál es la que mejor les servirá a sus colegas, a ustedes mismos en el futuro y que necesiten disponibilizar. Luego viene el paso 3, que es definir cómo se organizarán estos datos. Y esto es fundamental, sobre todo si generan grandes cantidades de datos durante su proceso de investigación y después necesitan saber recuperar la tercera versión de un dato, dónde es que estaba, dónde lo tenía guardado, con qué nombre, bajo qué, definir.
nombres de esos archivos, controlar las versiones que van llevando de cada uno de estos datos de investigación que han salido, qué software utilizar ahí para mantenerlos ordenaditos, organizarlos bien para que después no se puedan perder. Y eso puede estar ahí establecido en el plan de gestión de datos, van a llevar este nombre, van a llevar este código, aquí también se puede anonimizar la información en el sentido de mantenerlo en el anonimato, se define ahí. ¿Cómo se documentarán los datos? Aquí hablamos de un concepto, aquí entra el concepto de metadato. Metadato es la información que acompaña a ciertos recursos, a ciertas fuentes de información. Uno puede tener una investigación, un artículo, los metadatos son esta información extra que acompaña, como los nombres de los autores, como el DOI, como la fecha, son información que acompaña al final lo que es el texto de la investigación. Y eso ocurre también, sobre todo con los datos de investigación que necesitan tener esta información aparte. Como dije, los datos de investigación son citables, así que definir cómo se documentará esto, qué información debería tener, incluyendo su resumen, su descripción, los recursos que se pueden utilizar para trabajar estos datos, se definen aquí y generalmente, no, a diferencia de un artículo o un libro, no puede ir dentro mismo del recurso, porque si tienen, por ejemplo, una imagen, no van a colocar abajito la descripción, sino que lo iría complementando al ladito. Y para eso se suele utilizar herramientas como Read. Ahí lo vamos a ver. El README, fichero README lo llaman, al final es un documento tipo texto donde se describirá toda esta información. Tal dato, que puede ser una imagen, puede ser un audio, puede ser un Excel, puede ser un cuaderno de laboratorio, todo puede ser cualquiera de esos, y al ladito estaría su README donde se definiría el nombre de este dato de investigación o set de datos, se describirían a los autores, el año, se establecería cómo se trabajan estos datos, se coloca ahí, por ejemplo, si se generaron estos datos por financiamiento, toda la información extra iría al lado del README. Así podemos tener una visualización. Entonces, por ejemplo, si un set de datos de su investigación se conforma de 3 imágenes, un Excel y 2 entrevistas que están subiendo, ya sea por Word o por registro de audio, en el README aparecería el nombre del proyecto, el nombre de este set de datos, aparecerían los nombres de los autores y describirían ahí, sí, efectivamente aquí hay 3 imágenes, aquí hay un Excel, aquí hay 2 entrevistas en formato Word. Descripción de lo que acompaña a esto. Y los metadatos, ya lo mencionaba, son este conjunto de información que describen al final los datos generados. Pueden ser ahí descriptivos, definiendo lo que se está trabajando, administrativos en el sentido de institución, estructurales en el sentido de a quién pertenece, por ejemplo. Luego vamos a las estrategias de almacenamiento, punto fundamental al momento de trabajar con la investigación y también posterior porque tienen que ver dónde se guardarán estos datos. Hay datos que son tan sensibles que solamente pueden estar en un disco duro. El peligro si es que pierdes este disco duro. Hay datos que no son tan sensibles y que los puedes guardar en tu computador personal, en una nube, en un correo electrónico, donde te sirven para proteger esos datos para que no se te pierdan al final. Funciona aquí. Es bueno no saltarse ese paso porque muchos casos donde tenemos la información en un solo computador y se nos echa a perder ese computador, ha afectado investigaciones o ha hecho entrar en pánico a las personas y no es necesario si es que se hace una buena planificación, determinar dónde los vamos a guardar. Después viene definir los procedimientos dentro del proyecto que revisa los aspectos éticos y legales. Aquí es donde ya en este paso del plan de gestión, cuando estamos redactando, empezamos a pensar, ya, ¿cuáles datos pueden ser protegidos por propiedad intelectual? ¿Cuáles datos podrían afectar la vida privada? Si estamos trabajando, por ejemplo, con casos con niños, si hay consentimiento informado de por medio, hasta dónde llega este consentimiento informado. Se piensan en las licencias Creative Commons también. Y aquí les recuerdo la presentación de Carlos, que fue el día miércoles. Él habló de licencias Creative Commons. Definamos licencias Creative Commons sobre nuestros datos también. Protejamos. Veamos qué queremos que se hagan con estos datos, qué se puede hacer con estos datos, si es que se pueden transformar o no, si es que eso pierde su integridad, tal vez queramos que lo usen tal cual como están, con la licencia. Aquí es donde se dice, se define específicamente y se le explica a la entidad financiadora, efectivamente mi investigación fue
disponibilizarse al final de la investigación estos datos, pero estos no. Y esta es la razón de por qué no, en esta parte del plan. Como tal, aquí, parte de lo visto con la licencia, lo explicó Carlos, lo explicaré yo, es que ustedes como autores, por el simple hecho de generar información, y en este caso datos, tienen derechos morales y patrimoniales sobre ellos. Los derechos morales son su autoría. Sí o sí, los datos tienen que ser citados, sí o sí, al disponibilizar los datos tiene que aparecer su nombre como autores de estos datos, y esos derechos no los pueden transferir ustedes, son suyos, totalmente suyos. Son creadores de los datos, trabajan con los datos y tienen su nombre, tienen que ser citados. Los derechos patrimoniales, por otro lado, son los que protegen el uso de la obra. ¿Qué voy a hacer con eso o no? Y esos pueden ser transferidos. Algunas editoriales podrían pedirle que le transfieran los derechos de sus datos y ellos publican los datos. Por ejemplo, ustedes saldrían como autores, su derecho moral intransferible, pero ellos determinarían si es que esos datos pueden ser comercializados, pueden ser derivados, pueden ser transformados. Eso lo definiría otra persona externa o ustedes mismos si es que conservan ese derecho patrimonial. Y las licencias Creative Commons hablan de ese uso, el derecho patrimonial. Son la herramienta legal que les permite proteger esto y permite decir a las personas, ustedes pueden hacer esto, yo autoricé a hacer esto. Son 6 en este caso, aquí no estoy contando la del dominio público, y se presentan cuando ustedes publican sus datos. En la mayoría de los repositorios, incluyendo el nuestro institucional, incluyendo los multidisciplinarios, van a presentar o van a pedir una licencia para disponibilizar los datos. Después de escribir cómo se difundirán estos datos, y aquí hablamos de lo anterior, dónde querrán ustedes disponibilizar sus datos de investigación. ANID, por ejemplo, pide que al final aparezca disponibles los datos de un proyecto financiado con sus fondos públicos. ¿Dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer en repositorios multidisciplinares de datos, lo pueden hacer en el mismo repositorio de ANID, yo ahí les muestro cómo se hace, por ejemplo, y en repositorios institucionales como el nuestro, UCSC. Repositorios de datos que pueden usar, hay también algunas revistas les podrían sugerir, por ejemplo, hay muchas revistas que sugieren Mendeley, yo no lo tengo en esta, pero Mendeley Data es un repositorio de datos. Zenodo es un repositorio multidisciplinar. Ahí encontrarán muchas cosas más aparte de datos, pero encontrarán datos. Dryad, Fisher, hay muchas opciones en cuanto a repositorios. También hay repositorios disciplinares. Si a ustedes les sirve más disponibilizar sus datos en un repositorio disciplinar para que tengan mayor cobertura dentro de su área, ANID lo va a entender, la institución lo va a entender, e incluso pueden disponibilizar en más de uno. Podrían decir, voy a disponibilizarlo en el repositorio de Zenodo para obtener mi DOI, porque Zenodo da un DOI, entonces obtengo mi DOI y de ahí al repositorio institucional y al repositorio de ANID los voy a pedir, en todos lados lo voy a disponibilizar, por ejemplo, pero eso lo define. Ahí tenemos nuestro repositorio institucional, actualmente tiene 42 más o menos datos de investigación, podemos llegar a más, así que si lo necesitan y lo consideran, disponibilizamos acá. Finalmente está la parte de planificar, estamos aquí viendo planificación, asignamos los roles. ¿Quién cuidará los datos? Sabemos que hay datos tan sensibles que solamente los podría ver el investigador principal, por ejemplo. O tal vez todos puedan manipular estos datos. O tal vez solo hay una persona encargada de manipular. Mientras que una persona recolectó los datos, la otra persona se encargó de trabajar esos datos. Asignemos los roles. Aquí también se ve en caso de que necesiten ayuda, a quién puedo consultar. Ahí aparecen diferentes actores. El investigador es el principal. Nadie conoce los datos de un investigador mejor que el investigador, mejor que la persona. Ellos saben qué van a hacer con sus datos, cómo lo van a hacer, y ellos tienen la decisión final de todo. Pero pueden pedir ayuda a los científicos de datos, a bibliotecólogos. Yo estoy aquí al menos en la institución para apoyarlos en caso de que quieran o necesiten cualquier duda. También están los mismos editores de revistas donde les pueden decir, no, nosotros disponibilizamos principalmente en este, así que te recomendaría las instituciones, etcétera, etcétera. Ahí lo definen. Aquí voy a consultar, no sé muy bien sobre esto de la gestión de datos, a dónde debería ir a preguntar. Se define en el plan, ir hacia acá. Les mencionaba, hay diferentes tipos de plan de gestión de datos. ANID, antes de transformarlo en un registro para su repositorio, su plan de gestión de datos era un documento que abarcaba 2 páginas. Este es el de Horizon.
Sí, es largo y los ejemplos que tienen de eso también son largos. Entonces, Anita al menos hizo una gran ayuda ahí al momento de generar su plan de gestión de datos porque pide información justa y precisa. Saben que estamos recién iniciando con esto, así que piden información así la más puntual para esto. De todo lo que revisamos, pide lo que ellos consideran más importante. Ya probablemente después, cuando sigamos avanzando en esto del trabajo con los datos, vaya a empezar a pedir más información y tal vez en algún momento llegue el punto de Horizon, pero no estamos en ese punto, así que no se preocupen por eso. Es algo que deben tener en cuenta, les servirá mucho ordenar su información, ordenar sus datos en un plan, definitivamente, mientras más elaborado mejor, pero si queremos cumplir con el requisito, es bastante sencillo, vamos a verlo. Y homologando a la agencia, nosotros diseñamos este plan de gestión de datos institucional para los fondos institucionales, donde se pide la misma información básicamente que está pidiendo ANIT, bajo la premisa de empecemos de a poco soltando la mano en esto del trabajo de la gestión de datos. Vamos de a poquito para que luego se integre más. Yo les muestro todo el proceso y después les muestro exactamente lo que les piden, que es menos, y así ustedes tienen el conocimiento de que hay cosas que nos van a pedir, pero no necesito hacerlo completamente todo aquí. Y aquí hay dos plataformas, las voy a mostrar. Estas dos plataformas ayudan en la gestión o en diseño de un plan de gestión de datos y también favorecen el trabajo colaborativo de esto. Así que vamos a ir a revisarla. Aquí mismo voy a cerrar la presentación para entrar a lo que es. Primera herramienta, y de hecho voy a copiar el link y lo voy a pegar aquí. En esta herramienta, voy a ser sincera, no puedo ingresar porque pide cuando uno crea la cuenta una institución. Si no estás aquí, no te deja avanzar. Ustedes pueden revisar con diferentes instituciones, tal vez en alguna les sirva y puedan trabajarlo. Lo cierto es que ambas plataformas, porque de una u otra forma yo entré a esto en un momento, y sí, ambas plataformas tienen una misma estructura. Así que cuando entremos a esta, va a ver lo mismo que aparece aquí y va a ver lo mismo que aparece en la presentación que yo les acabo de hacer. Entonces voy a trabajar más con esta herramienta. Cuando crean una cuenta en esta herramienta, les va a pedir diferentes tipos de información. A ver, SingleUp, si no me equivoco, esta plataforma, y se me olvidó colocarles el link. Aquí voy a colocarles el link en el chat por si quieren entrar junto conmigo. La siguiente, inscribirse. Yo aquí le cambio al español porque me resulta más sencillo. Pero ustedes pueden verlo en inglés o en portugués, dependiendo del idioma que prefieran. Entonces, al inscribirse, les va a pedir un correo electrónico. Yo tengo el mío ya ahí y les va a pedir la contraseña. Y ahí van a seguir con diferentes pasos. Yo voy a ocupar otro correo para que así veamos los pasos juntos. Ah, ¿qué pasó? De nuevo. Datos que van a solicitar. Un nombre, un apellido, institución, también se los va a pedir. Y aquí está la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Buscando universidad. Aquí está. Ay, 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 se me fue. Ahí está. Por ejemplo, colocan su contraseña e ingresan dentro de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ese es el paso. No les van a exigir más. Yo voy a ingresar aquí para irnos directamente a lo que es el plan. Entonces, esta será nuestra entrada. Aquí es donde vamos a trabajar. Aquí se verá un listado de planes de gestión de datos que ustedes vayan realizando. Y aquí está para iniciar la creación del plan de gestión de datos. Cuando ustedes inician la creación, iniciará con las preguntas básicas, o sea, los metadatos, nombre del proyecto que ustedes están trabajando, la organización que ya está, o si no hay organización, el financiamiento con el que están trabajando, o si es que no hay, y luego siguen al siguiente paso de crear el plan. Al crear el plan aquí ya les mostrará los detalles.
detalles del proyecto, colaboración, plan en blanco y así hasta la finalización, incluso se puede descargar. ¿Qué ocurre también aquí? Que pueden invitar a más personas en colaboradores. Esa es también una diferencia, uno que le ayudará aquí en este plan de gestión, que al invitar a más personas, todos los miembros de su proyecto pueden trabajar junto con ustedes con una cuenta de Tools. Es trabajo colaborativo, al final. Básicamente, estas herramientas son como los gestores bibliográficos. Si ustedes pueden saber cómo hacer la bibliografía en norma APA, por ejemplo, pero el gestor bibliográfico les ayudará a hacer más rápido el proceso. Lo mismo aquí. Ustedes pueden saber todos los pasos del plan de gestión de datos gracias a esta presentación y esta herramienta les puede ayudar a hacerlo más rápido, más fácil. Describen el proyecto, escogen alguna disciplina, por ejemplo, arte. Me fui a base arte. Fechas de inicio del proyecto, fechas de término, van a ir trabajando y van guardando conforme ustedes vayan trabajando. Así se va guardando todo lo de su plan de gestión de datos. Cuando van al punto de colaboradores, ahí aparezco yo y podemos agregar más. Nombre del nuevo colaborador, su correo, su ORCID. Aquí me remito también a la presentación que tuvimos el lunes de ORCID, que es el perfil del investigador. Les dije yo en esa presentación de que ORCID está interoperando con todo. Y cuando digo con todo, es con todo, con casi todo. Prácticamente todas las plataformas están intentando integrar este perfil del investigador, así que mientras más actualizado, más hermoso, mejor. Entonces ahí también pueden asignarle el rol, que era lo que yo les mencioné en el último paso del plan de gestión de datos, agregando a su colaborador y qué rol va a desempeñar. Administrador de proyecto, investigador principal, manejador de los datos u otro, tal vez sea otro, y guardamos. Y ahí vamos guardando los nuevos colaboradores. Y ahí podemos ver todos los colaboradores, sería una lista aquí larga, y podemos invitarlos, decirles, mira, ya estoy creando el plan de gestión de datos, así que únete conmigo y vamos a trabajar en esta plataforma. Y darle el permiso ahí, de editor, en este caso, por ejemplo. O tal vez quieran a alguien que, oye, ¿me puedes leer el plan de gestión de datos a ver si lo estoy haciendo bien o algo así? Solo leerlo, y ahí no te modifican nada del plan de gestión. Y así, decisión suya. Y nos empezamos a ver ya el plan de gestión de datos propiamente tal, no la información administrativa, no los colaboradores, sino que ya mencioné, esos son metadatos. Aquí ya vamos con el plan de gestión definitivo. Primero, data collection. ¿Y qué nos piden aquí? Y aquí paso al español de nuevo. ¿Qué datos recopilará? Identificación de los datos. Aquí hasta te muestran preguntas a considerar. Si estás más o menos perdido, si uno no sabe muy bien qué colocar, aquí al lado uno le asigna justamente qué información puede integrar en esta parte. Y también aparece sección de comentarios, porque si estás trabajando colaborativamente y no quieres escribir nada aquí, puedes enviar para que tus compañeros vean alguna consulta, alguna duda, creen que esto está bien o modificó algo, comentarios para ir trabajando colaborativamente. Y guardan, vayan guardando, siempre. Porque sabemos que con este tipo de plataformas, con cualquier tipo de plataforma, hay que ir guardando constantemente, hay que ir asegurándose en la vida, no queremos perder información. ¿Cómo se recopilarán los datos? Aquí hablamos de la procedencia, qué estándares hicimos, qué metodologías, cómo se garantiza. ¿Qué estamos colocando aquí? Eso es en datos. Documentación y metadatos, que irá acompañando. Aquí irá acompañando el README. Por supuesto, qué información tendrá el README. Y también puedes hacer comentarios. Ética y cumplimiento legal. ¿Cómo se manejará la cuestión ética? ¿Tenemos consentimiento? ¿Se protegerá la identidad de los participantes? ¿Estoy trabajando con datos confidenciales? Se menciona aquí. Derechos de autor y propiedad intelectual. ¿Quién es propietario de los datos al final? ¿Cómo se licenciarán los datos? Licencia Creative Commons.
¿Se restringirán por cierta cantidad de tiempo, por todo el tiempo? ¿Cómo se presentarán estos datos? Y aquí se menciona justamente la licencia. Es todo un conjunto, todo se pide lo mismo. Almacenamiento y respaldo de los datos, cómo se almacenarán, cómo se protegerán. Los subiré a la nube, los tendré en un disco duro, los tendré solo en mi computador, los borraré apenas termine la investigación. El acceso y seguridad a los datos, solo algunos podrán acceder, todos podrán acceder, etcétera, etcétera. Conservación. ¿Tiene valor a largo plazo? ¿Vale la pena resguardarlos? ¿Vale la pena disponibilizarlos, preservarlos? ¿Dónde? A largo plazo de un conjunto de datos. Aquí en la preservación a largo plazo de datos yo sugiero los repositorios, definitivamente. Los repositorios independientes, si una revista desaparece, si eh, una base de datos desaparece, el repositorio lo estará conservando, esa información. Si una revista desaparece, los artículos y los artículos están en el repositorio quedan los metadatos, al menos los metadatos, al menos la información que acompañaba a ese recurso. ¿Cómo se compartirán los datos? Usuarios potenciales de estos datos, ¿sus colegas le interesarán los datos? Yo creo que sí, yo creo que no. Tal vez le interesen a otras disciplinas. ¿Se requiere alguna restricción? Resulta que estoy trabajando con datos de mi tesis de magíster o de doctorado y yo quiero sacar al menos 3 artículos de estos datos. Vamos a colocarle una restricción por 2 años. Son sus datos, ustedes pueden manejarlos como quieran, presentarlos como quieran. Responsabilidad, ¿quién será responsable de esta gestión de los datos? Aquí seguimos. ¿Y qué recursos se necesitarán para ajustar este plan? Y vamos guardando en cada momento. Una vez terminada esta planificación, y como les digo, esta planificación es editable, es movible, ustedes van transformando conforme van transformando su investigación, definimos qué resultados vamos a tener, o los guardamos, mejor dicho, añadir un resultado de investigación. Dani, Dígame. tienes una pregunta en el chat. ¿Ya? ¿Las muestras físicas se consideran o no? ¿Se consideran dentro del plan de gestión de datos? Porque si los van a utilizar dentro de su investigación, sí. Se escriben, se escriben, vamos a sacar esto físicamente hablando y dónde se conservarán, dónde se cuidarán y cómo se eliminarán después, sí. Probablemente eso, de hecho eso no se podrá disponibilizar de forma digital, pero en el plan de gestión es un dato que ustedes están trabajando. Entonces tiene que establecerse que ustedes están trabajando con ese dato o con ese instrumento, con ese recurso. El plan de gestión de datos, como le digo, es un documento. Al final no va a ser lo final que uno va a disponibilizar. Solamente se está hablando de lo que yo estoy generando durante la investigación, que es una gran diferencia. No todo lo que voy a generar se va a disponibilizar o se va a poder disponibilizar, pero en el plan tiene que estar establecido todo lo que estoy trabajando y por qué no se podrá disponibilizar y por qué sí se puede disponibilizar. Es un documento que me ayuda a ordenar. Entonces, claro, tenemos un resultado audiovisual, una recopilación, documento, un conjunto de datos o una sola imagen, ahí dependiendo. Por ejemplo, ya terminé o ya estoy en proceso de investigación, estoy haciendo la metodología, estoy recopilando la información y conseguí 3 imágenes. Así que vamos a agregarlo en realidad como imagen. Conseguí un texto, al final, un texto Word de la entrevista. O voy a disponibilizar el audio también, o voy a considerar el audio. El título que le daré a eso, la abreviatura. Ahora sí ya estamos viéndolo casi al final y resulta que es un conjunto de datos y describimos los conjuntos de datos. Al final todo se puede describir, abreviatura, repositorios previstos. Estamos planificando, así que podemos decir que voy a disponibilizarlo en el repositorio de ANID y luego arrepentirlo. Pero hay que mencionar. Entonces, por ejemplo, aquí yo busco Zenodo, aplico los filtros y aquí lo encontré y lo selecciono. Seleccioné que lo voy a guardar aquí. Tal vez lo quiero guardar en otro lado. Y ahí me aparece. Y se puede eliminar, porque como les digo, voy a guardarlo tal vez en otro lado
A ver si me aparece, creo que también aquí está Dryad. Sí, aquí está. Se seleccionó, lo voy a guardar en estos dos. Y aquí me aparece así porque está en pero, Dryada de datos, por ejemplo. Y lo guardamos. Pero luego resulta que no lo quiero guardar aquí, así que lo elimino. Porque es planificación, es un plan. ¿Qué estándar de metadatos voy a usar? Los principios PACE, por ejemplo. O tal vez voy a usar ISO, o tal vez voy a usar Dublin Core. Se selecciona ahí lo que ustedes establezcan como correcto. Acceso inicial, sin restricciones, si va a ser controlado o algún otro. Ustedes pueden darle alguna restricción. ¿Y de qué fecha hasta qué fecha quiero guardarlo? Y la licencia. ¿Bajo qué licencia la voy a guardar? Puede ser modificable, insisto. Todo esto puede irse modificando conforme uno va avanzando en su investigación, conforme vayan saliendo nuevas cosas, nuevos estándares, nuevos proyectos. Tal vez ustedes quisieron guardarlo en Zenodo, pero luego les dijeron, no, sí o sí lo tienes que guardar en un repositorio institucional, ya de acuerdo. Y se guarda. Se finaliza ahí, se establece que está todo de acuerdo para que se pueda ver, para que se pueda registrar, está todo bien, está todo bien. Podemos establecer visibilidad, si queremos que sea privado, público o desde la organización. Y después, cuando tengamos ya listo el plan de gestión de datos, lo podemos descargar como en el formato o incluso antes para irlo revisando, para tener un registro de sus versiones, se puede descargar. Esta herramienta ayuda a hacer todo eso. Y mientras hagan esto, en su página de inicio, ah, no, esta es la página de inicio, sí, perdón. En su panel aparecerá ya su primer plan de gestión creado y pueden ir agregando tantos como quieran. Muy buena herramienta para diseñar esto. Hablemos un poco, aprovechando que tengo las ventanas abiertas, de lo que es el plan de gestión de datos de la NIC, o mejor dicho, de cómo la política de acceso abierto ha ido influyendo o ha ido ahí mencionándose. Aquí, por ejemplo, tiene un listado de en qué concursos se va a exigir que se cumplan con las bases de esta política. O sea que en algún momento tal vez le pidan plan de gestión de datos, que de hecho les van a pedir mencionar cómo van a gestionar sus datos. Hay diferentes, en varios se están pidiendo. Este listado, ahí para que lo puedan revisar, lo voy a pegar aquí en el chat. En el chat. Y aquí dentro de esto, de las políticas y de los recursos que tienen los componentes, está la parte del plan de gestión de datos y procedimientos de depósitos. Y aquí aparece un manual. También lo voy a colocar aquí en el chat este enlace para que lo puedan revisar porque el manual es el siguiente. Ellos piden la disponibilización de los datos. El repositorio de ANID trabaja con lo que se llama autoarchivo. A diferencia de nuestro repositorio institucional, que a nosotros nos mandan la información y nosotros lo cargamos al repositorio, ellos trabajan con lo que es el autoarchivo, o sea, el investigador lo hace, en otras palabras. Tienen que crear su perfil de investigador, tienen que trabajar con eso, con lo que pidieron el fondo para luego ingresar y depositar los resultados de su investigación. Digo, dícese de eso publicaciones, dícese de eso tesis, dícese de eso datos de investigación, dícese plan de gestión de datos. El plan de gestión de datos no se ingresa como un documento, se ingresa como un registro. Esas son las instrucciones. Y lo vamos a ver aquí. Este es el repositorio de ANI. Ahí va. Y cuando uno quiere depositar un plan de gestión de datos, inicia la sesión, puede ser con ORCID o con su identificación como autor, si no me equivoco. Alarcón. Oh, ahí estoy. Me equivoqué de contraseña. Entras al repositorio como usuario, como creador y si se dan cuenta ya aparece la capacidad de ingresar, de depositar nuevos depósitos. Y cuando pasa eso,
y ustedes quieren colocar un plan de gestión de datos, como pueden ver aquí hay artículos, tesis, libros, manuscritos, ustedes pueden ingresar cualquiera de estos, incluyendo un plan de gestión de datos. Tienen que iniciar con un nuevo depósito y tienen que escoger ya qué voy a ingresar. Y hay una distinción entre el dato de investigación, que es el resultado, que puede ser una imagen, un Excel, cuaderno de laboratorio, un audio, dato de investigación o un conjunto de todo eso, dato de investigación, con lo que está acá abajo, que es el plan. El plan aparecerá aquí como un registro al seleccionarlo y aparecerá la información que pide ANIT. ANIT está pidiendo, a diferencia del plan o de la herramienta que vimos aquí, que pide muchas cosas, ustedes ya vieron ahí que pedía muchas cosas en escribir el plan, todo lo que vimos ahí en la presentación lo está pidiendo aquí. ANIT pide cosas como el título, pide que busquen el proyecto, el número de folio de ese proyecto y fecha. Pide los nombres de quienes participan en este proyecto, especialmente del investigador principal. Nombres y apellidos. Y su ORCID. Insisto, están todos pidiendo el ORCID. Aquí está. Les pide definir qué tipo de datos tienen. Si es base de datos, metadatos, planilla, registro sonoro, otro. Si es otro, definan cuál es ese otro y qué tamaño podría tener. Si es un set de datos, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, un cuaderno de campo de un tamaño de esto, por ejemplo, y luego se añade otro, una imagen o una fotografía, y añadimos otro. Perdón, no. Ya añadimos otro, ya añadimos otro. Y ahí podemos añadir todo, y la suma de todo eso es el peso que ustedes tendrían que colocar acá, del set de datos. Si es solamente una cosa, se deja solo una cosa. Y ahí se va eliminando. Procedencia del dato. Este cuaderno de campo, generación propia o basado en otra investigación. Si es basado en otra investigación, se anota aquí cuál la investigación es. Se da el crédito de quién están ustedes obteniendo esta información. ¿Qué repositorio utilizarán? El de ANID. Aquí los van a depositar al final porque aquí estamos hablando del plan, pero al final los datos, ¿dónde los van a disponibilizar? ¿Va a ser aquí mismo o va a ser en otro lugar? Si va a ser en otro, ¿dónde? Y aquí es donde, por ejemplo, pueden decir otro y el repositorio institucional de la UCS. Ahora ustedes lo quieren guardar en otro lugar también, pueden ir guardando, yo lo pondré en el repositorio de NIT, en el repositorio de Zenodo y en el institucional. Otro. Y ahí colocan el institucional. ¿Qué identificador vamos a usar? Si ustedes lo guardan en Zenodo, por ejemplo, de inmediato les dará un DOI. Entonces pueden colocar un DOI. Si lo guardan en un institucional como el de nosotros, es otro, es un handle, pero es un handle del repositorio prácticamente, no es un handle como tal, así que otro e identificador único y persistente. Ahora, si no tienen ninguno de esos datos, porque todavía no lo han disponibilizado, otro o no sé, le están dando la opción de no sé, aún no sé dónde los voy a guardar o aún no sé si va a tener un identificador persistente, no tengo esa información, no sé. Y hasta ahí llegamos. Licencia de depósito, afirmar que no están incumpliendo nada de esto. Ahí ustedes tienen que leer y luego se van a depositar y depositan su plan de gestión de datos. La información de este plan de gestión de datos. Un registro. Aquí si se fijan no piden añadir nada porque no estamos ingresando nada, no estamos ingresando ningún dato, no estamos ingresando ninguna resultado final. Cosas diferentes si ustedes quisieran ingresar un dato de investigación, porque ustedes ya terminaron su investigación, ya terminaron toda la planificación, ya, ya no están usando, ya cargaron la versión final de su plan de investigación y ahora vamos a colocar los datos que efectivamente puedo disponibilizar. Se van a los datos de investigación y pueden aquí soltar un archivo, buscar y soltar un archivo o tantos archivos como ustedes quieran. Y aquí es donde yo les digo, si es un set de datos, van a colocar ahí las 3 imágenes, las 2 entrevistas, las 2. En un set de datos pueden hacerlo
le dan el código del proyecto, le colocan un título. Normalmente el título es set de datos o conjunto de datos o dataset de tal proyecto o de tal artículo. ¿Lo va asociado, como los datos van asociados generalmente a un producto final? Normalmente ese es el título. O le pueden colocar el título que ustedes quieran. Si al final es parte de ya está aquí colocado el número del proyecto al que pertenece. Así que tipo de dato de investigación. Aquí le escriben cuál tipo de dato es y como puede ser un set de datos, le agregan tantos como necesiten, los autores, que también se agregan tanto como necesiten, el ORCID del investigador principal, suele ser el que se agrega aquí, o del responsable de los datos. El resumen de esto va a ser un set de datos que cuente con esto, esto, otro. Disciplina OTE, si es que lo tiene, si es que tributa alguna disciplina a sus datos y lo consideran, se agrega, si no, no es obligación obligatoria, no es información obligatoria. El año sí es información obligatoria. ¿Qué año se produjeron estos sets de datos? Fecha de liberación del documento. Motivo de embargo. Esto tiene asociación del embargo. Porque ustedes pueden decir que esto se produjo en 2023, pero yo quiero que se libere en 2025 y el motivo es que sigo trabajando con los datos. Entonces, disponibilizan la información, existen estos datos, pero todavía no pueden acceder a ellos. URL de dónde están, o doy, dependiendo ahí, peso de todo este conjunto de datos, versión final o preliminar de los datos, porque tal vez le pidan la mitad de la investigación que disponibilicen sus datos, entonces ahí ustedes pueden dar la versión que es de los datos y luego cargar la otra. Agradecimientos, aquí generalmente el financiamiento. Tipo de condición si es acceso abierto o de embargo. Aquí se pone la fecha específica de liberación del documento. Si es que es embargo, si es que es de acceso abierto, se libera de inmediato. Aquí aparecerán los archivos que hayan subido. Aquí verifican efectivamente que se han subido todos los datos de su conjunto de datos. Y empezamos a ver la licencia. Aquí tiene este formato para generar la licencia. Y el formato es, ¿permitiré el uso comercial del trabajo? ¿Sí o no? ¿Permite realizar una modificación en el trabajo? No, compartir igual. Jurisdicción de la licencia, Chile en este caso, y les va a generar esta licencia que es suya. Otorgo la licencia efectivamente y luego confirmo que todo está bien, todo está en orden y podemos depositar el dato de investigación. Diferencia entre plan de gestión de datos y datos de investigación. El plan es la planificación, es un documento que ordena todo este proceso de gestión para luego determinar qué datos se van a disponibilizar y el dato de investigación es lo disponibilizado, ese documento. Entonces, esto en cuanto a mí. Si se fijan, esta información que aparece en un plan de gestión de datos va a ser lo mismo que yo les mostraré ahora en el plan de gestión de datos institucional. Aquí lo tengo abierto. Este plan pueden acceder, si no me equivoco, en la página de ciencia abierta de la institución. Aparece el plan de gestión de datos institucional. Si es que no se lo han pedido para un documento, para un fondo interno, tal vez se lo pidan después. Aquí está. Define qué es un plan de gestión de datos para la institución con un dato de investigación y cuándo se entrega un plan de gestión de datos. Junto con los informes de avance y final. No se entrega un plan de gestión de datos para postular. No es necesario para postular. Se entrega después. Y nosotros solicitamos la información administrativa, el código que podrían pedirle ahí que les asignaron de su proyecto, de su financiamiento, la fecha en la que se presenta el plan, la primera vez o la actualización, el avance o el final. Ahí depende de en qué etapa están ustedes, colocan la fecha en la que se entrega junto con el informe de avance o la fecha en que se entrega finalmente. Título del proyecto, y aquí se agrega el título del proyecto. Por ejemplo, proyecto de intervención al Fineduca, por ejemplo, agregan el título. Nosotros vamos a pedir el nombre completo de cada
participantes de este proyecto junto con el ORCID de cada participante de este proyecto. A diferencia de ANIT, que pide solo para un investigador, que normalmente es el principal, nosotros lo vamos a pedir para todos los investigadores. Por eso, insisto, el ORCID tiene que estar bien actualizado para todo, todo. Luego pasamos a los tipos de datos efectivamente. Y ahí, ¿qué datos estoy generando yo? ¿Qué datos quiero generar yo? Señale qué datos espera producir durante el desarrollo de su investigación. Es plan. Esto es lo que me proyecto. No es esto lo que podría hacer al final, pero esto es lo que me proyecto hacer y puede ir cambiando mientras esté la investigación. Entonces se describen, se les da el formato, si es que va a ser en texto, si es que va a ser en CDS, cómo va a ser. El tamaño estimado, como justamente todavía no tengo, en cualquier información que ustedes no tengan para la fecha en la que tengan que entregar el plan de datos, todavía no tengan esa información, se le coloca no aplica. En ANIT se le coloca no sé. No sé cuál identificador voy a tener, no sé cuál repositorio no sé. Aquí se le coloca no aplica. Después la procedencia. Misma información que está pidiendo ANIT, estamos pidiendo nosotros. ¿Cuál es la procedencia? Generación de otros, bibliografía, monografía, otros datasets de algún otro lado, señalo en cuál. Y finalmente, ¿cómo se encontrarán al final sus datos? ¿Cómo planean ustedes disponibilizar estos datos? Siempre quedan los datos excluidos, estos datos que están en cierta regla o que yo no quiera, que yo no pueda o que yo no quiera. Y por establecer por qué. Eso es importante. Yo voy a producir estos datos, pero no los voy a poder compartir porque tengo acuerdos de confidencialidad. Y eso es todo. Ninguna entidad financiadora va a poder exigirles que disponibilicen esos datos si tiene un acuerdo de confidencialidad. Nunca lo hará. O si está bajo la influencia de la ley de protección de la vida privada, nadie les va a pedir que disponibilicen esos datos. Ustedes solo disponibilizan lo que puedan y lo que quieran. Lo ideal es que al final disponibilicen algo, por último una imagen, pero si no pueden o no quieren, no lo hacen. El repositorio en donde lo van a disponibilizar, como ya les mencionaba, está en nuestro institucional, está en la NIT, está el Cenodo, pueden hacerlo en uno, pueden hacerlo en los tres, pueden hacerlo en un disciplinar, en otro multidisciplinario como DRIAD, Mendeley Data, ustedes deciden dónde quieren hacerlo. Y como digo, es planificación. Si deciden que quieren hacerlo en Mendeley Data, pero luego llegan al final de su investigación y dicen, no, mejor lo disponibilizo en Zenodo, es su decisión, es su libertad. Lo establecen en el plan, lo cambian nomás en el plan de gestión de datos y listo. Y señalar el URL, DOI, handle, en donde podrán encontrarlo al final. Si todavía no saben dónde sería, no aplica. Todavía no aplica, todavía no sé esta información. Y eso es lo que se pide desde ANIT y desde la UCSC en un plan de gestión de datos. Entonces, pueden hacerlo así, pueden hacerlo así, pueden hacerlo así. O pueden conseguirse su propio formato. Lo ideal es que lo desarrollen el plan de gestión de datos para ordenarse en este proceso de investigación. Esa es la idea, para que, para que al final, llegado al final del punto donde les pidan disponibilizar sus datos de investigación, gracias al plan de gestión de datos, ustedes sepan cuáles pueden hacerlo, cuáles no y por qué. Mantiene este orden. Entonces, dudas, consultas, comentarios, sugerencias. ¿Está quedando todo claro? ¿Quedó todo claro? ¿Qué les pareció? ¿Preguntas? Parece que en el chat salió una pregunta. ¿Es posible modificar la fecha de embargo de los datos iniciados originalmente? Mientras esté dentro de la fecha del embargo, sí, es posible modificarlo. Ustedes pueden modificar los registros mientras lo estén trabajando. A menos que alguien más se los establezca, porque mientras los datos sean de su propiedad, ustedes pueden colocar
hacer y deshacer con sus trabajos. Pero si, por ejemplo, los datos le pertenecen a las revistas y ellos establecen esta fecha de embargo, ustedes podrían negociar con la revista. Pero si ellos ya establecieron eso y ellos deciden hacerlo, lo disponibilizarán igual. Quien tenga el derecho patrimonial de los datos será la persona quien decida, tenga todas las decisiones sobre cómo disponibilizar estos datos. Normalmente son ustedes. Lo cierto es que hay revistas que no están pidiendo los datos, sino que están pidiendo que estén disponibilizados antes incluso de publicar una investigación. Y me ocurrió con una investigadora que no podía mandar su artículo porque le decían algo sobre los datos. Y ahí ella no entendía y yo vino a hablar conmigo y vimos ahí, y justamente le estaban pidiendo que disponibilizara sus datos. Y lo hicimos rápidamente en Zenodo, obtuvimos el DOI, se lo pusimos ahí en su postulación y la envió. Y pudo publicar. Pero fue como la exigencia de la editorial era que estuvieran disponibles para que ellos pudieran ver. Y no pusimos todos. Pusimos, a ver, ¿cuál puede usted colocar aquí? Ay, no sé, este. Ya, este colocamos entonces. Bastó. Mientras tenga asociación con su investigación, mientras sea de la investigación, estarán bien. Entonces, más dudas, consultas, ¿cómo vamos? Bien. Excelente, entonces. Entonces, con esta presentación estamos dando el cierre oficial de las jornadas de herramientas para todos. Les agradecemos a todos, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación, por su colaboración durante todo este camino. Así que muchas gracias. Estaremos desarrollando los certificados, así que espérenlo ahí cuando les llegará, lo que les llegará. Y lo mismo con los videos. También estaremos publicando los videos en cuanto estén editables en nuestro canal de YouTube. Gracias, Daniela. Gracias a todos por conectarse en estos 5 talleres. Nos vemos pronto la próxima jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelentes talleres, excelente ciclo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Chao, luego. chao. Muchas gracias por las palabras.